Venís a hacer pantalla ahora que hace frío, mentiroso. Mirá que hay hambre y la gente duerme en la calle todo el año, ¿eh? 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. ¡Presente! Ahora. ¡Presente! Ahora. ¡Estoy cansada ya! ¡No quiero volver a los comedores! ¡No quiero volver como en otra época a comer de comedores! ¡No quiero! Soy Sofía Escacerra, economista, investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Bodio. La región latinoamericana tiene un 64% de su producción en el sector servicios. El sector servicios es el que es más fácilmente plataformizable. ¿Qué es una plataforma web? Bueno, es una nueva manera de organizar el mercado. En realidad es el mercado. Es un lugar, un intercambio, un espacio de encuentro entre la oferta y la demanda, donde la empresa multinacional lo que hace es fijar las reglas del mercado, fijar las reglas en que la demanda consigue lo que quiere y la oferta entrega lo que tiene que entregar con las condiciones de trabajo que determina la plataforma. Es eso. Y las plataformas se dan sobre todo en el sector servicios. Hay plataformas que las vemos que son más visibles porque están en la calle, como Uber, Rappi, Deliveroo, Globo, Uber Foods y demás, y plataformas que son más escondidas, como Airbnb, como Solvers, como SheWorks, como Amazon Mechanical Turk. Plataformas de trabajadores que trabajan desde su casa, escondidos dentro de sus hogares. Estas plataformas son un medio de inserción laboral no solamente para trabajadores migrantes que muchas veces encuentran una manera rápida de acceder a un empleo, sino también para jóvenes que muchas veces y en muchos casos encuentran ante la dificultad de enfrentarse a una entrevista de trabajo la facilidad de descargar una app y empezar a trabajar rápidamente insertándose al mercado de trabajo. También en muchos casos son muy buenas para complementar ingresos que ya tiene una familia. Cuando los ingresos son realmente magros o precarios, los trabajadores de plataforma encuentran en las plataformas una manera adicional de poder conseguir ingresos extra. Y finalmente también es una manera de inserción laboral para las minorías sexuales y raciales que muchas veces no tienen que enfrentarse a clientes que les vean la cara y que los discriminen o enfrentarse a una entrevista de trabajo y encuentran en la plataforma una manera de inserción laboral rápida. Para terminar, las mujeres y la división sexual del trabajo. Realmente las mujeres muchas veces encontramos en las plataformas una manera de poder organizar nuestros tiempos y bajo la ilusión de creer que somos emprendedoras y que vamos a ser libres de poder elegir y poder hacer un balance entre la vida personal y la vida laboral, se optan por plataformas web, que al final, cuando empezamos a trabajar, nos damos cuenta que en realidad es solamente una falacia, que no podíamos elegir nuestros horarios y que al final terminás conectándote a la plataforma en los momentos donde hay mayor cantidad de oferta de trabajo, teniendo un trabajo vulnerable, precario, sin condiciones de trabajo, sin salud, seguridad, sin jubilación, sin obra social, sin ningún tipo de protección laboral y terminamos insertándonos en estas nuevas maneras de trabajo que lo único que llevan es a encasillarnos más en la división sexual del trabajo y a tener una inserción laboral aún más precaria y con ingresos más bajos, ampliando la brecha salarial. Los trabajadores frente al debate en torno al futuro del empleo se enfrentan a nuevos desafíos. Para empezar, lo que hay que hacer es volver a reconquistar algunos derechos que están un poco bastardeados o vulnerados, como la jornada de 8 horas. Realmente hoy vemos algunos derechos que se han perdido a lo largo, que gracias a la digitalización, gracias a la automatización, gracias a este reemplazo y este trabajo remoto. Pero también hay nuevos derechos por conquistar. Uno es el derecho a desconexión. Trabajadores que están conectados 24 horas al día con sus puestos de trabajo, que no consiguen descansar, que hasta reciben mensajes en la mitad de la noche. Esto es muy recurrente. O que sencillamente no tienen descanso. Los trabajadores de plataforma pueden conectarse 48 horas seguidas y nadie les va a decir nada. Entonces, me parece que el derecho a la desconexión es un primer derecho a conquistar por los sindicatos. El segundo derecho es la protección de los datos de los trabajadores. Las empresas cada vez tienen más y más y más datos de los trabajadores. En algunos casos hasta llegan a tener datos biométricos o datos de la salud de los trabajadores, datos sobre qué es lo que están navegando en la web y otro tipo de datos que complementan o que hacen a una estructura total del trabajador, como en el caso cuando en algunas plataformas te hacen loguearte a través de Facebook, donde tienen acceso a completamente tu
vida privada y tu ideología política. En este sentido, me parece que los trabajadores tenemos que salir a conquistar que las empresas expliquen qué datos colectan, para qué los colectan, cómo los colectan, en qué momento los colectan. Y el trabajador tiene que tener derecho a exigir que esos datos sean eliminados de la base de datos si es que así lo requiera y no sean utilizados en su contra para percibirlo, para promoverlo, para desvincularlo del trabajo o para ningún otro tipo de decisión que tenga que ver con la empresa. Simplemente juzgarlos por su capacidad laboral y no por todo el entorno que hace a su salud y a su vida privada. Lo que vemos es que los trabajadores y la sociedad en general, no solamente los trabajadores, hoy día estamos bajo una dictadura de los algoritmos. Los algoritmos deciden todo, desde una multa hasta una sentencia judicial, pasando por una cirugía, hasta una vinculación o desvinculación laboral en el caso de los trabajadores. En este sentido, los algoritmos poseen un sesgo muy importante, que este sesgo se mantiene a lo largo de toda la cadena por la cual se alimentan los algoritmos. El sesgo tiene que ver con el historial de datos. El historial de datos que alimentan los algoritmos, esos son datos que vienen sesgados por historia de violencia de género y de un montón de cuestiones de discriminación racial, étnica, sexual, y demás. Entonces, lo que vemos es que muchas veces, por ejemplo, un trabajador es seleccionado a través de un algoritmo, ¿no? Y entonces se reemplaza a la Oficina de Recursos Humanos a través de un algoritmo, y ese algoritmo determina que, bueno, vamos a seleccionar una persona que tenga el estándar de exitosa para nuestra empresa, que haya estado más de 5 años, que esos 5 años haya sido promovido, bueno, muy probablemente sea blanco, hombre, heterosexual, ¿no? Porque no tiene en cuenta que por ahí las mujeres sufrimos acoso o que vemos más nuestra carrera más disminuida por licencias por maternidad y licencias por enfermedad en la economía del cuidado. También discriminación racial, discriminación sexual. Pero no solamente eso, sino que también la manera en la que se colectan los datos tiene sesgo. Supongamos que yo digo, bueno, ¿de qué color es esta remera? Es blanca, y señalo otra cosa y digo es blanco, y hay un consenso de que este color es blanco. Bueno, para los esquimales existen 7 tipos distintos de blancos, con lo cual ya las categorías mismas en las cuales juntamos la información y la armamos para poder alimentar esos algoritmos, tiene un sesgo cultural y hay que ser muy conscientes de esto. Por ende, a la hora de tomar decisiones algorítmicas, es importante siempre tener al ser humano como eje. El ser humano tiene que controlar esas decisiones que toman los algoritmos. Tiene que haber un control humano y social sobre las decisiones que toman los algoritmos en cualquier orden de la vida. No hay que dejar de tener al ser humano como eje y como centro de la economía del futuro. No podemos dejar a los algoritmos que tomen decisiones por nosotros, que tienen que ver con nuestras vidas, con nuestros empleos, con nuestra salud, con nuestra libertad, con un montón de otras cuestiones que hacen hoy por hoy, ya está con la publicidad. Me parece que en este sentido hay mucho para decir, hay mucho para investigar, hay decisiones que no pueden tomar los algoritmos y hay que ser conscientes que esto es lo que está pasando y que ese sesgo no puede ser corregido. Por ende, cada vez más tenemos que exigir que los seres humanos tengan un control de esos algoritmos y que haya un puesto de trabajo de un ser humano controlando por cada algoritmo que existe en la economía. En la agenda del G20 viene a discutir el desarrollo y la realidad es que el paradigma de desarrollo que discuten es un paradigma muy general, con frases muy lindas, con frases hechas, como los países deberían invertir más en infraestructura, deberían hacer más esto, deberían hacer más aquello, pero lo que no discuten es el cómo, es realmente el fondo de la cuestión, cómo lograr ese paradigma de desarrollo. Entonces no quieren discutir la eliminación de paraísos fiscales, no quieren discutir la eliminación de las restricciones en la política comercial que imponen a los países a través de los acuerdos de libre comercio o la Organización Mundial de Comercio, entre otros. Pero además también no quieren discutir que los países en desarrollo necesitamos una estrategia de digitalización, de industrialización digital. Necesitamos una estrategia para poder desarrollarnos en este nuevo paradigma, en esta nueva revolución 4.0, queriendo digitalizar a nuestros países con una infraestructura que haga que nosotros mismos generemos el software, que nosotros mismos generemos las aplicaciones, que nosotros nos insertemos a las cadenas globales de valor de salarios reales más altos. Y esto se necesita con infraestructura en telecomunicaciones, con infraestructura soberana sobre todo, y no a manos de empresas transnacionales, con una infraestructura en desarrollo de software y en un montón de cuestiones más, y a la financiación del Estado, porque muchas veces nuestras empresas son chicas y no tienen la capacidad de invertir, con lo cual la figura del Estado es crucial y es fundamental en una estrategia de industrialización digital. En este sentido me parece muy importante porque muchas veces se dice, bueno, que inviertan más en infraestructura, pero no quieren invertir con qué plata van a
invertir en esa infraestructura. Entonces no se quiere discutir la eliminación de paraísos fiscales o este tema del libre comercio, cuando en realidad dicen, bueno, que enseñen robótica. Bueno, pero si un chico va a la escuela a aprender robótica y no tuvo un almuerzo, no tuvo una merienda, no tiene techo en la escuela no tiene agua potable, bueno, difícilmente ese chico va a poder aprender de robótica. Lo que necesitamos son estados cada vez más poderosos, con cada vez más estructura para poder financiar la inversión en educación pública y en infraestructura, para poder algún día llegar a tener esa escalera al desarrollo en la digitalización industrial. Como dijo una vez un economista que nos habían tirado la escalera al desarrollo, si no logramos hacer eso, yo creo que la escalera definitivamente la van a destruir y no la vamos a poder levantar más. Con lo cual cada vez más urge una soberanía de políticas públicas y un Estado fuerte que tenga capacidad de inversión pública en infraestructura para poder saltar esta nueva brecha digital y poder saltar de una vez por todas al desarrollo. Me parece bárbaro que la gente se exprese porque es un momento muy difícil del país y seguramente toda esta gente, como tantos otros, están sufriendo. Porque el plan económico de este gobierno democrático tiene los mismos objetivos que el de Martínez de Oz. Por eso estamos acá. Somos las organizaciones del campo popular que construimos con un objetivo común.